El 2 de octubre de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles recibe un telegrama enviado por el subsecretario de Hacienda, Octavio Dubois, donde le informa que había quedado firmada la escritura definitiva de la adquisición de la hacienda El Meche. Se trataba de la hacienda adquirida a José Luis Requena, su antiguo dueño. En ese telegrama, Dubois le aclara al presidente que la Dirección de Bienes Nacionales había comisionado al ingeniero Paulino Tapia para recibir del propietario la finca y entregarla a la persona designada por el presidente para su administración. Al siguiente día, el presidente Calles le responde a Dubois, también mediante un telegrama, de haber sido enterado por la Dirección de Bienes Nacionales. Así, en ese lugar, inicia la historia de una de las instituciones más importantes del estado de Hidalgo y del país, la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, cuyo nombre proviene de quien fuera el director del Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural, pero que será conocida por el nombre del lugar donde se asienta, El Meche. Que debe saber que por eso es Nura Meche, que así le determinaban ellos, porque era un lugar de arañas, cuando recién se hace la construcción en ese lugar, en 1926. Su primer antecedente es la Escuela Central Agrícola, que es inaugurada el 15 de noviembre de 1926 por el propio presidente Calles. A la inauguración lo acompañan el general Álvaro Obregón, el ingeniero Luis L. León, secretario de Agricultura y Fomento, Luis N. Morones, secretario de Industria y Comercio, y Matías Rodríguez, gobernador del estado de Hidalgo, entre otros funcionarios y políticos de la época. El presidente llega en tren con su comitiva y arriba por la estación de Tetepango, donde pasa la noche, para el siguiente día encaminarse al Meche a bordo de un automóvil. Las crónicas periodísticas relatan que después de la ceremonia de inauguración, en la cual el presidente Calles iza la bandera con la entonación del himno nacional, esta se complementa con un banquete servido en el propio plantel. Así, esa escuela se suma a las escuelas que ya ofrecían educación agrícola en varios estados del país. En esas instituciones se preparan peritos y técnicos agrícolas, jóvenes provenientes del medio rural que aplicarán sus conocimientos para mejorar los cultivos y las cosechas del campo mexicano y llevar progreso a las comunidades rurales. Porque primero es la Central Agrícola en 1926, que recuerdo que el presidente Plutarco Elías Calles decía que era la niña de sus ojos, pensando en el asunto de cómo tenemos que ayudar a los campesinos. De esta manera, el presidente Calles continúa impulsando la política iniciada por el presidente Álvaro Obregón, quien, con José Vasconcelos, el primer titular de la Secretaría de Educación Pública, concreta la educación de la población mexicana, el proyecto de la escuela rural y establecimiento de escuelas centrales agrícolas como internados. En el periodo de Calles se continúa con el enfoque del filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey, quien fomenta la escuela activa. Las escuelas granja son proyectos educativos emanados de las demandas de la Revolución Mexicana de 1910 y por tanto dirigidas a aquella población que se levantó en armas por la situación de marginación y pobreza en la cual se encontraba. Así, una de esas escuelas será ubicada en una de las zonas de mayor marginación y pobreza del país, específicamente del estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital. Es una región habitada principalmente por población ñoñú. Esa zona hidalguense toma su nombre de un árbol propio de ese lugar, el mezquite. Esa situación de marginación se encuentra representada incluso en obras de pintores como José Clemente Orozco. 6 años después de su inauguración, la Escuela Granja es fusionada con la Escuela Normal Regional de Actopan y la Misión Cultural Permanente de Actopan, convirtiéndose de 1933 a 1940 en Escuela Regional Campesina. Así, de depender de la Secretaría de Agricultura y Fomento, pasa a depender de la Secretaría de Educación Pública.
Se sabe que en el año de 1935 contaba con una extensión de poco más de 400 hectáreas. Un croquis de la época muestra los productos que sembraba la comunidad estudiantil: alfalfa, trigo, maíz, cebada, entre otros productos. Dado su carácter de internado, a su población estudiantil, que era mixta, se le dotaba de manera gratuita de hospedaje, alimentación, vestuario, libros y atención médica, entre otros servicios. En 1941 se convierte en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, como la conocemos actualmente. Termino la secundaria y ya vienen las inscripciones, solicitamos ficha, presentamos el examen y gracias a Dios mi gran sorpresa de la vida es que cuando los resultados son publicados, Ignacio Contreras Fernández aparecía en la relación junto con otros compañeros de otros estados y localidades del municipio. En el momento en que yo aspiré o me inscribí como aspirante a la normal del Meche, uno de los requisitos era presentar una constancia de ser hijo de ejidatario. Mi padre, Antonio Olvera Sánchez, era ejidatario. Yo tenía 16 años cumplidos, recién salido de la escuela secundaria. Mi papá me acompañó al Meche. Recibí mi cama, recibí mi ropa, recibí zapatos. Él confiaba en que no me moriría de hambre de ahí y me dejó. Solamente me dijo: bueno, hijo, yo regresaré cuando te recibas de profesor. En el 70 ingresé y yo egresé en 1974. 4 años, me tocó la segunda generación de 4 años, sí, porque era de 3. Entonces ya nos tocó a nosotros la generación de 4 años. ¿Sí? Para aquel entonces, 6 grupos eran los que habíamos ingresado a la normal. En aquel entonces, sí, más o menos un promedio de 40, 6 por 4, 24, 240 alumnos de nuevo ingreso. Y egresé en el 76, porque eran 4 años de la normal. Otra particularidad era que nos levantábamos muy temprano con el toque de la banda de guerra. ¿Quién podía seguir durmiendo, no? Se ponía el casco de la escuela con los toques de la banda y arriba, ¿no? Estudiábamos desde las 6 de la mañana. Teníamos una clase de 6 a 8, desayunábamos de 8 a 9, clases de 9 a 2, comida de 2 a 3 y teníamos clase de 4 a 6. De 6 a 7 era la cena, ¿no? Entonces, realmente teníamos clase todo el día. De manera que teníamos 3 bloques diarios de clases, que en el caso de mi generación nos tocó cursar simultáneamente lo que eran las materias de un bachillerato y a la vez las materias de un profesional para la educación básica. Llevamos música, educación física, artes plásticas, llevamos filosofía. Yo siempre he reconocido que los muchachos tenían muchas habilidades. En la música, en la danza, en la poesía. Eran muy buenos, había muchos comprometidos. La gran riqueza, ¿no?, que nos proporcionó la escuela, el vivir juntos en internado y saber tocar la guitarra, la jarana, algunos de ellos, a mí me impresionaba porque yo nunca en la escuela intenté aprender un instrumento, pero ellos lo sabían desde su familia. Entonces es una tradición cultural en sus pueblos, en la Huasteca, y entonces esa riqueza fue compartida por ellos, gracias a ese formato del internado. Por esa escuela pasaron maestros como el compositor Blas Galindo, figura del nacionalismo musical mexicano. Blas Galindo fue maestro de música en el año de 1935 en el Meche. Es decir, una formación integral. Para entonces, la normal del Meche
Su filosofía principal de la Normal del MESH era preparar precisamente a maestros rurales. Y obviamente el maestro rural era una persona que iba preparado precisamente, ¿sí?, para transformar más su medio, no que el medio lo absorbiera él, sino él llevaba la filosofía de transformar el medio donde procedía. Todavía nos tocó tener algunas materias relacionadas con la agricultura. En mi generación teníamos unas horas para que aprender el cultivo de las hortalizas y todavía trabajamos el campo. Ganadería era una de las materias que teníamos que cursar, ganadería, excelente, teníamos que aprender a inyectar. Llevábamos también dentro de ciencias del campo, también ciencia del campo, donde había que saber sembrar, había que saber cultivar la planta, identificar plagas, cuál era la ventaja de eliminar plagas, cómo las características que presenta una hoja en cualquier cultivo, ¿sí?, y ver la posibilidad de erradicar la plaga. Entonces, para nosotros la ganadería era parte básica de nuestra formación. Y íbamos a hacer prácticas a escuelas primarias cercanas, nos llevaban en el autobús y bueno, nosotros nos esmerábamos en llevar nuestra mejor ropa, pero no era suficiente, ¿no? Entonces, siempre era difícil cuando teníamos que ir a practicar porque teníamos que llevar una buena presentación porque ya éramos los profesores, pero lo que no sabían nuestros alumnos, que éramos profesores pobres, ¿no? Lo que ellos veían eran que éramos profesores jóvenes y les parecíamos muy interesantes porque éramos casi niños, como profesores practicantes, ¿no? Con fundamentos metodológicos, con las materias básicas necesarias, suficientes, le digo, matemáticas, español, historia de la educación, psicología, filosofía. Ética, didáctica, pedagogía, Esa pedagogía es la columna vertebral del sistema educativo nacional, porque aquel maestro que sabe pedagogía es aquel maestro que sabe perfectamente bien cómo enseñar, cómo hacerlo, cómo hacerse entender de la manera más sencilla y profesional con su alumno. Entonces esa pedagogía es básica, es elemental. Psicología no se diga. Digamos que la mística del internado, la educación integral, esta situación de desarrollar en el alumno no solo los conocimientos, sino también las habilidades y también los principios, era un marco que pues daba lo suficiente para ir a una comunidad y no solo enseñar a leer y escribir, sino involucrarse en la gestión, en el desarrollo de la comunidad, en las campañas que digamos reforestación, aseo, lo que nosotros manejábamos como pan de cada día en el internado, nos daba un marco para poder ir a buscar el desarrollo de las comunidades y apoyar su gestión y apoyar su vida práctica. Bueno, yo creo que un profesor de escuela normal rural enseña bajo las condiciones o con el aprendizaje del contexto. La característica de un maestro rural es que ellos adquieran la vocación para ir a despertar la imaginación, la curiosidad y la creatividad en el alumno. Pero tenían que hacerlo con una preparación, con un material bien planeado y bien específico. Que esto les permitiera la trascendencia de una esencia a donde dijeran ellos amar a la escuela y a los estudiantes. Me gusta ser mucho solidaria con la gente, me gusta ayudar cuando puedo, pero también gestionar para la gente. Y eso es lo que nos enseñaron en mi bella escuela, en donde me formé como profesionista. Solo podía ser profesor de educación primaria, ¿no? Esa era la única opción y ese era el único camino. Y ese es también el único camino casi que siguen estos campesinos que viven en Guerrero, que viven en Chiapas, en Oaxaca, ¿no?
Yo hoy en la actualidad veo cómo salen de Ayotzinapa, ¿no? Y digo, así fue mi historia igual, ¿no? No tenemos otra oportunidad, ¿no? Yo creo que la normal era la posibilidad de que muchos jóvenes que no tienen recursos lo hubieran hecho. Y que aquí lo que hacía falta era compromiso de quien estaba al frente de la escuela, un director, compromiso de los maestros, compromiso de todo mundo. Las normales rurales son una oportunidad para la gente que no tiene los recursos suficientes para poder ingresar a otra institución. Porque muchos están fuera precisamente porque no ha habido oportunidades para obtener una profesión y una formación. La determinación que yo tomé de estar en un internado me implicaba para mí un gran compromiso. En primer lugar, valorar la oportunidad que tuve de ingresar. 2, valorar la oportunidad que el gobierno federal me estaba dando para poderme preparar, que era lo básico, pero también de alimentarme. Todos mis compañeros, todos los que me rodeaban, en cuanto yo visité o tuve la oportunidad de visitar sus casas, vi que compartíamos lo mismo, la pobreza. Como estudiantes, pues teníamos que ser conscientes de nuestro propio papel dentro de la comunidad escolar. Comunidad escolar es algo que implica mucho, porque nos prepara para la comunidad social de una colonia, de un municipio, de un estado, de un país. Lo vemos bajo el concepto o la idea de que todos somos parte de. Y eso es una singularidad de las normales rurales, que a través del sistema de internado se nos queda mucho la dinámica de vivir en sociedad, compartiendo y afrontando problemas comunes. Era muy importante porque había como una cultura de valores, ¿no? Y el valor más importante que se transmitía en la escuela era el de la libertad. Que me dicen que la normal del Meche les dio todo, no solo su profesión, sino el hecho de ser seres humanos con otra visión diferente, que ellos en sus comunidades hacían muchas cosas interesantes, como meter agua. No eran de los que les mandaban a la sierra y decían, no, yo por qué, ¿no? Se iban. Bueno, el ambiente de manera general en la escuela normal del Meche era un ambiente bonito, de convivencia, de intercambio, donde era necesario ser tolerante uno al otro. Por ejemplo, los queretanos, los de San Luis Potosí, los de Veracruz, siempre hablaban de las cosas que les gustaba comer, algunas veces las preparaban. Nosotros les presumíamos de la barbacoa, que es lo que teníamos a la mano, ¿no? Y entonces también les parecía extraordinaria la comida, y el compartir esa riqueza cultural fue una de las maravillas que gratuitamente nos ofreció el internado, ¿no? El vivir juntos, el dormir juntos, el ir a la escuela en las mismas aulas. Era la época de jóvenes, una época muy bonita, donde muchos de nosotros en el instante de nuestra juventud, pues muchas cosas se nos hacen muy fáciles, ¿verdad? Pero gracias a la cultura que ahí nos sembraban, pues era de convivencia. Tenemos que convivir con los compañeros. Las comunidades, la mayoría, bienvenidos, pásenle. Aquí hay un área para reforestar, está la placita, está un jardín y está el auditorio para el programa, y les prestamos el sonido y vamos a invitar a la gente, y convivíamos en la mañana plantando los árboles y en la tarde en el programa sociocultural. Es como tradición de las normales rurales participar
tiene un compromiso social con las luchas populares, con las luchas democráticas. Bueno, ser normalista rural es tener la conciencia de clase, de clase de pobre, ¿no? De salir de la pobreza y eso no se pierde nunca, ¿no? Te mueres con ella. Y les platicaba nuestro problema, tenemos este problema. Están pidiendo las tierras, las últimas tierras que le quedan al Meche para entregarlas a los campesinos que están solicitando más tierras, ¿no? Casualmente. Y entonces logramos la buena respuesta, sin duda. Era muy contada alguna comunidad que decía, no, yo no quiero ningún contacto con ustedes son unos revoltosos. Ah, perfecto, pues vamos a otra comunidad. Y algo que ya se venía dando precisamente, ya venían monitoreando la amenaza de que el maestro normalista cuando egresaba no se le diera la plaza. Pues la demanda más sentida era el aumento al presupuesto para que comiéramos mejor, pero nunca comíamos mejor, siempre comimos lo mismo de principio a fin, ¿no? A pesar de todas las protestas, de todas las luchas que hicimos, el principal problema era la alimentación. También en una asamblea debaten y dicen, es que no es suficiente, no nos entienden, no nos hacen caso sobre este problema, sobre esta amenaza hacia la escuela y tenemos que tomar acciones más drásticas. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar autobuses, lo que no queríamos hacer al principio. Y entonces, compañeros, pues a votación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con los programas? Y en esta inercia que no nos toman en cuenta, o pasamos a la toma de autobuses. Y bueno, pues así como la primera asamblea había autorizado el trabajo social con las comunidades y la reforestación y todo esto, votaron por la toma de autobuses. Sí nos tocó vivir conflictos muy fuertes, ¿sí? Y el más fuerte fue en el 74 y en el último año cuando egresé, donde los militares se cerraron por completo precisamente las entradas de la normal del Meche y no permitían, ahora sí, como que ellos estaban, la orden que les habían dado era que prácticamente, acabándose los víveres que teníamos adentro, prácticamente desistiéramos de estar protestando en algunas demandas. Cuando el ejército camina para adelante, pues sálvese quien pueda. Y pues ahí tuvimos con el temor de nuestros familiares que estaban fuera, el sitio a la escuela por parte del ejército. Y ni modo, dijimos que íbamos a quemar los autobuses si el ejército ponía un pie en la glorieta. Pero pues no, porque era una cuestión que no se podía hacer porque era de justificar una masacre ahí de los estudiantes. Y los soldados sitian el Meche. Y la abuela María Concepción, le avisa a mi madre que tratara de juntar algunos víveres para llevarles a los muchachos, porque como estaban sitiados por los soldados no podían entrar los víveres, había que entrar por las milpas. Pero pues no faltó gente adulta muy astuta que buscaban la manera cuando no teníamos víveres, cuando ya no había víveres en la escuela, la gente, nuestros padres, junto con gente de la misma población, juntaban alimentos para hacérnoslos llegar a la escuela. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Pero se las ingeniaban y burlaban la vigilancia de los militares. Hubo una comunicación del gobierno federal que nos alegró mucho porque nos habíamos sentido ignorados durante más de un mes y cuando ya se dio la toma de los autobuses, el gobierno federal dio una respuesta. Ofrecieron un decreto presidencial que ratificara o que legitimara perfectamente claro que las últimas hectáreas que tenía en posesión la escuela eran para el sostenimiento de la escuela y que por lo tanto pues se tenían que respetar. Un decreto federal era un decreto federal, o es un decreto federal, no hay otra cosa que pueda rebasarlo.
Cuando yo estuve estudiando, el MESHE tenía más o menos 1000 estudiantes en todos los grupos, ¿no? Entonces éramos una fuerza política cuando había un movimiento muy grande. Imagínate mover a 1000 muchachos de 16 años, ¿no? De 20 años, ¿no? Entonces era muy grande mover a 1000 personas unidas por un mismo fin, ¿no? Protestando, marchando, tomando un autobús para salir a México. Entonces eso era impresionante para mí también. Entonces, una situación de la que sí ya se venía ventilando algunas amenazas del gobierno estatal. Si se fija, los inicios del cierre de la escuela empiezan con Manuel Ángel Núñez Soto. ¿Sí? Para entonces, como gobierno del estado, estaba Osorio Chong. ¿Sí? Entonces fraguan el golpe más certero para la normal, para cerrarla, ya cuando es gobernador del estado, Osorio Chong. ¿Sí? Cancelan por completo pues los recursos para la escuela y el proyecto original de la formación de maestros rurales. ¿Sí? Ese es lo que pasó. En el 2000, cuando ocurre el asunto de la toma por parte de los granaderos, cuando yo paso muy temprano, como a las 7 de la mañana, yo vi que estaba como muy sólida las calles, pero no le presté tanta atención porque tenía prisa. Cuando yo regreso, como a las 3 de la tarde, vi que había barricadas en las entradas. Yo venía del lado de Actopan. Y eso me llamó la atención y dije, aquí está pasando algo raro, ¿cómo es posible que haya barricadas? Cuando llego al centro, estaban los granaderos formados hincados los tenían sobre la explanada frente a la presidencia municipal. Me acerco a un compañero y le pregunto que qué había ocurrido y me dijo, pues ¿qué no sabes que tomaron el MESHE? La comunidad a la defensiva se organiza y dice, oiga, pues es que se están metiendo a nuestras casas. Y la gente se organiza y la gente hace frente a los policías y los detiene. A los policías, ¿por qué se meten a mi casa? Si vienen a agarrar estudiantes, pues allá está la escuela, ya búsquenlo, ¿no? ¿Por qué allanan mi casa? Y a la defensiva la gente los lleva a la plaza amarrados. Y es una cuestión que a lo mejor el gobierno, probablemente de ahí vino la revancha de, pues ahora vamos a cerrar la escuela, pero no dicen que esos policías que fueron detenidos por la gente, que por cierto no fueron masacrados, no fueron torturados, no, simplemente se les detuvo y se les llevó a la plaza pública. ¿Y saben qué? Sí se los vamos a dar. Suelten a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Llego y busco a Torquemada y sí es cierto. Y me dice Torquemada, ven, te voy a enseñar todas las armas que traían los granaderos. Y en uno de los salones había armas que ni siquiera yo conocía. Yo estaba sorprendida porque dije, bueno, pues ¿qué le pasa al gobierno del estado, no? ¿Cómo es posible que utilicen tantas armas contra los estudiantes? Pues si no son asesinos, no son otro tipo de gente, ¿no? Y me dice él, vamos a dejar sellado este lugar para que nadie entre. Adelántate, ve sellando los dormitorios y en un ratito más yo te alcanzo. Y me fui. Cuando de pronto escuché que andaba un helicóptero arriba. Y me dice, oía que me gritaba. Le digo, ¿qué pasa? Dice, oye, tenemos que irnos, porque si baja el helicóptero, dice, nos vayan a detener. Y nos fuimos corriendo entre las milpas, porque pues no traíamos, los carros no los teníamos a la mano, los habíamos dejado lejos. Y ya, llegamos al centro, y cuando yo llego al centro, pues la gente estaba muy alborotada, que si no entregaban a los muchachos iban a quemar a los granaderos. Y tenían gasolina, eso es verdad, eso no lo podemos negar. No van a decir ustedes que estoy hablando nada más por hablar. No van a decir que soy una gente vendida, porque no lo soy, gracias a Dios. Pero también sé que tenemos que hacer las cosas con la cabeza. No vamos a hacer unas acciones que no estén secundadas con la verdad, con la inteligencia. No estamos nosotros, el pueblo de Tepatepec,
no está como para que se vea que es una gente retrógrada. No, señores. ¡Ellos no lo hicieron! No, señor gobernador. Pueblo de Tepatepec sabe responder a sus compromisos que tiene. Sabe respaldar la educación en nuestro pueblo. No le debemos nada al gobierno. No le debemos nada a nadie. Porque todo lo tenemos por nosotros mismos. Y sí, se da el canje y pues se van. Yo le decía a los compañeros, nosotros no podemos atentar contra la vida de los granaderos, porque si ustedes son observadores, estamos sitiados de granaderos. Si nosotros nos atrevemos solo a tocar a uno, no saben lo que va a ocurrir aquí. Le dije, y no se vale exponer a la gente. Y se hizo eso, ¿no? Finalmente esa fue la solución de ese incidente. Los policías que habían agredido a la gente y golpeado a estudiantes y vecinos, parejo, fueron pues, entregados, puestos en libertad, en cuanto se pusieron en libertad a los estudiantes que se habían llevado. En esta etapa de reapertura que da la oportunidad nuevamente a jóvenes de escasos recursos económicos de tener una formación como docentes. Ese docente rural que aún sigue haciendo mucha falta en esas comunidades alejadas de nuestro estado y por supuesto de nuestro país. Un propósito que no podemos omitir ni dejar de mencionar porque está dentro de la esencia de lo que ha sido el normalismo rural en nuestro país desde las épocas de su fundación de las normales rurales. Sí, ojalá y se reabra la normal. Ojalá y se reabra. Y que siga sembrando y dando esa oportunidad a los que más lo necesitan. Porque sí, la verdad, vale la pena. Gracias a Dios, por esa escuela, yo adquirí un nivel de preparación. Y el MESHE debe de regresar, doctora, pero con otra perspectiva. Con atención, con proyecto, con supervisión, porque no puede regresar el MESHE en las mismas condiciones en que estaba. Tiene que ser una transformación radical. ¿Cómo debe ser la escuela? Debe ser respetado como un bastión de educación popular democrática, con compromiso social. Y si eso se da, el problema va a disminuir. Deben garantizarse sus derechos como profesionistas cuando terminan de estudiar. Su derecho como estudiantes primero y su derecho como profesionistas cuando egresan. Su derecho a una plaza, a un lugar de trabajo. Y los problemas disminuirían, o sea, por sí mismos. Bueno, ahora estoy muy triste porque la escuela es irreconocible. Para mí, el que se haya quedado sitiada solamente en el casco de la hacienda, si bien le da identidad, ¿no? Si bien le va a permitir salir de la nada y quizá emerger y crecer, afuera ya está sitiada por lo menos 4 instituciones más que la hacen irreconocible, ¿no? Y para mí el MESHE ya no es el MESHE, me da absoluta tristeza recorrer ahí los lugares donde yo estuve, donde hice mi examen profesional, donde me dormí, donde comí, y ya no es el MESHE, ya no tiene ese significado de ser un beneficiario, ¿no? De ser una oportunidad para que los hijos de los campesinos en el tiempo en el que duró pudiéramos escapar de la situación de pobreza. El tipo de alumno que necesita la normal del MESHE, ya por tradición, es la gente que menos recursos económicos tiene, porque sí los hay. Hay gente de muy bajos recursos económicos y es la gente que de verdad necesita. Yo podría decir que si las normales rurales fueron una piedra en el zapato o algo prescindible o algo que había que atacar y destruir en el periodo neoliberal, en el periodo de la 4T no tendría por qué ser así. Porque si la 4T está rescatando banderas de desarrollo social, democrático, soberanía nacional, contra estas situaciones de sometimiento a los intereses transnacionales,
pues las normales rurales podrían ser un aliado natural de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque son maestros que egresan con una mística, con una visión, con un compromiso social, democrático, popular, aunque la palabra popular esté devaluada intencionalmente por esos intereses transnacionales. A la SEP ni a ninguna autoridad nunca les han importado las normales rurales, ni siquiera el MESHE, sino todas. No hay certeza, no hay propuesta, no hay seguridad. Creo que hasta la fecha vemos con todo lo que ha ocurrido con Ayotzinapa, con Matsumatsa, no hay interés por la autoridad para realmente buscar alternativas a las normales. Un estudiante de escuela normal rural, ¿no? Estos que vienen de esa clase social tan pobre que hoy, por ejemplo, en México, yo creo que es la misma situación que tienen los jóvenes de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? Que son los que van a estudiar a estas escuelas normales rurales, porque es casi su única oportunidad, ¿no? De vivir un poco mejor, no vivir excelente, ¿no? Porque el salario de un profesor de primaria es muy malo, ¿no? Incluso, por ejemplo, la diferencia entre una jubilación del seguro y una jubilación del ISSSTE, que es la que te ganas, la jubilación del ISSSTE como profesor de primaria, es incomparable en la diferencia, ¿no? El beneficio que obtienes como una jubilación en el seguro es hasta 8 veces más alta que la jubilación del ISSSTE. Yo creo que aquí en esto se explica por qué no se acepta como solución a la apertura del MESHE, a la reapertura del MESHE, la opción de una universidad de las del Benito Juárez. ¿Por qué? Porque una universidad Benito Juárez no trae todo ese antecedente histórico y ese compromiso que deriva de una escuela o de escuelas que surgieron del movimiento de la Revolución Mexicana de 1910. La única manera que el MESHE puede crecer es con alumnos, no hay otra, ¿no? Sí se requieren las normales rurales, porque hay mucha gente que no tiene para mandar a sus hijos. La posibilidad ahora de las universidades Benito Juárez sí es como la oportunidad, pero nunca se va a comparar con las normales, porque es su formación. Es para poder compartir con la gente que necesita, pero tiene que mejorarse también el asunto curricular. Si se reabre la institución con ese carácter de internado, excelente. Las condiciones sociales, políticas son diferentes. Creo que en este momento no estamos en condiciones de un internado. La escuela funcionó durante algunos años con el sistema de internado con ambos géneros, sin problemas. Claro que es importante el internado, para mí es una parte esencial. El normalismo rural se basa justamente en esta situación de instancia. Esa es una garantía, es un derecho que y es un beneficio, ¿no? Es el más importante para los hijos de campesinos o los hijos de familias pobres. Yo siento que esa experiencia les va a forjar en su persona también, en sus valores y en su ideología. Y en el sistema de internado garantizas que alguien que vive muy lejos, sea de Hidalgo, o sea de Guerrero, o sea de alguna zona del país, pueda venir y estar en condiciones que le permitan estudiar sin estar pensando pues cómo va a comer mañana o no le mandaron para la renta. Todavía falta mucho aquí en la escuela, pero yo quisiera que nos pudieran dar el internado y todas las cosas que tuvieron alguna vez los estudiantes de aquí. En ese sentido, se está trabajando en el proyecto de construcción del área asistencial para que tanto hombres como mujeres tengan sus espacios definidos y sin tratar de separarlos, todas y todos puedan ejercer ese derecho a una educación digna y de calidad. A mí nunca se me olvida la frase tan bonita de Melchor Ocampo. ¿Hasta cuándo se valorará más al hombre que enseña que al hombre que mata? Es
ya una parte sentimental esta institución. Actualmente pues presenta mi oportunidad de seguir mejorando, de seguir preparándome, de conseguir una carrera y también la oportunidad de que yo pueda aportarle algo a mi país en posteriores. El poder ser una futura maestra que le enseña a los alumnos a pensar, que le enseña a los alumnos a cuestionarse por qué estamos hoy en día así y por supuesto que le enseñe a poder resolver, a poder aportar, a poder pues considerar partes con tan solo los valores que implica para poder mejorar la sociedad cada día. Yo siento que es más que nada una esperanza para nuestros niños, para nuestras próximas generaciones, para el sistema educativo, para el futuro. Se necesitan más maestros rurales. El MESHE tiene 2 siglas muy interesantes: la Catedral del Normalismo y la gloriosa Escuela Normal Luis Villarreal del MESHE. Y eso se tiene que volver a rescatar. Pues precisamente yo me encuentro aquí por eso, por los procesos, por lo que significa, las oportunidades que brinda la institución, la importancia de reaperturar una normal rural en el país. Me siento tan orgullosa por formar parte del proceso y pues actualmente pues más orgullosa por formar parte del alumnado. Todos nosotros tenemos un nivel cultural, pero gracias a la humilde vocación de servicio de un maestro. Yo quiero dejar un precedente en los alumnos, no ser el típico profesor tradicionalista que regaña a sus alumnos, que les deja nada más apuntes. Y aquí en esta escuela he visto que la educación con la que se nos forma para educar es por medio de modelos, o sea, de manera más interactiva, y eso me gusta mucho en esta escuela porque aprendo algo nuevo y me estoy formando como maestro, como tal vez nunca me tocó un maestro, pero me hubiera gustado tener un maestro así. Orgullosa y gloriosa Normal, a quien dedico mis poemas, canciones y mi humilde serenata. Una mañana llegué con mis ilusiones, queriendo ser profesor, conozco ya sus rincones. Escuela Normal del MESHE, te dedico mis canciones, aquí te vengo a cantar. Es lo que yo siempre haré si mi guitarra no calla, y tu recuerdo se irá por doquiera que yo vaya. Yo quiero ser profesor, yo ya escogí mi destino. Escuela Normal Rural, Luis Villarreal, eres el camino. Escuela Normal Rural, Luis Villarreal, eres el camino. Escuela Normal Rural.
soy. Yo ya escogí mi destino. Escuela Normal Rural, Luis Villarreal, eres el camino. Escuela Normal Rural, Luis Villarreal, eres el camino. En la sombra de una paz compuse yo este corrido. Al valle del Mezquitón, tierra donde yo he nacido. Su dialecto